Aclaración. Este video está basado en mi conocimiento sobre Entrenched y Guts and Black Powder. Todo lo que van a ver a continuación, está 100% basado en mi propio criterio. He realizado una investigación previa para que todo tenga sentido y evitar algún tipo de confusión o malentendido. Aún así, puede que exista algún error en el contenido. Si ese es el caso, ofrezco disculpas si alguna información resulta incorrecta o exagerada. Hice mi mayor esfuerzo por adaptar de la mejor manera posible ambos juegos, a pesar de los contratiempos recientes que he tenido. Como mencioné antes, lamento si el video no es de su agrado. Lo más probable es que este video quede obsoleto, o envejezca mal con el paso del tiempo. Dicho esto, espero que disfruten el video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Bobby el Lobo Austrohúngaro, y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy, y como dice el título del vídeo, intentaré responder la incógnita de, ¿pueden los personajes de Entrenched sobrevivir al universo de Guts and Black Powder? Respuesta corta. Posiblemente sí. Respuesta larga. Todo el vídeo que vas a ver a continuación. Sé que parece algo obvio, pero me resultó interesante juntar mis dos juegos favoritos, para ver qué pasaba. Para este video, estaré tomando en cuenta tanto las mecánicas de Entrenched, como las de Guts, más que nada las de Entrenched, y trataré de adaptarlas de una manera más o menos lógica, porque de todos modos ambos juegos carecen de lógica en algunas cosas, pero aún así, intentaré llegar a una conclusión clara. Antes de comenzar, tengo que aclarar que la idea de poner a X personajes en X mundo no es totalmente mía, sino que es de este youtuber. Este usuario ya ha hecho esto mismo con diferentes personajes, y yo quise hacer lo mismo, pero con Entrenched, así que doy créditos a este creador por la idea. Esto no será fácil, ya que estos dos juegos son bastante diferentes entre sí, y como dije anteriormente, tengo que adaptar más que nada las mecánicas de Entrenched a las de Guts, para que tengan algo de sentido, así que haré mi mayor esfuerzo para hacerlo. Bueno, ya para no hacer más relleno, empecemos con esto. Para hacer el vídeo menos revuelto, dividiré el vídeo en 4 apartados, en el primero hablaré de las clases, en el segundo acerca de las armas, en el tercero hablaré de las mecánicas, y por último, pondré una situación a los personajes, para ver si tienen la posibilidad de sobrevivir. Ahora sí, empecemos por el primer apartado. En Entrenched, hay 9 clases diferentes que podemos usar, cada una con una habilidad y utilidad diferente, y también hay 7 países seleccionables en total, 8 si contamos a Canadá, así que cada país estará representando a una clase, a excepción de una, que estará representando 2 clases. Con eso dicho, así quedarían las clases. Primeramente está el fusilero, la clase más versátil del juego, equipada con un rifle con bayoneta, una pala de combate, y una granada. En este caso, será un fusilero canadiense, equipado con el rifle Ross Mk3. Sigue la escaramuza, una unidad útil para ataques sorpresa, con una movilidad alta, equipada con un rifle recortado, una bomba de humo, y en este caso, le voy a poner el cuchillo de trinchera. Este será una escaramuza británica, usando el SMLE Mk3. Aquí hago un paréntesis para aclarar algo, en varias clases, el arma melee es aleatoria, aunque estés usando una misma clase, puede salirte un arma diferente a la que tenías anteriormente, por lo que les pondré yo mismo el arma para evitar algún tipo de confusión. Ya con esto aclarado, continuemos. El siguiente es el médico, la única unidad con la capacidad de curar a las tropas, equipada con un rifle semiautomático, un vendaje para curar, y como arma cuerpo a cuerpo, le pondré el hacha. El médico será uno ruso, o sea que su arma será el Winchester 1895 ruso. Las siguientes clases son el soporte y el asalto, las pondré a estas dos clases representadas por una misma nación, que en este caso será Bulgaria. El soporte tendrá la Maxen 1905, y una pala de combate, y el asalto tendrá la pistola de repetición, junto con una granada, y la sartén, como arma cuerpo a cuerpo. La siguiente clase es el reconocimiento, una clase especialista en los disparos a distancia, equipada con un rifle con mira, una bengala capaz de mostrar las posiciones enemigas, y una pala de combate. Esta clase será representada por Italia, o sea que el arma será el rifle Carcano 1891 con mira. Otra clase es el ingeniero, clase especialista en la fortificación, creación de trampas, y al apoyo, al tener una ametralladora pesada que esta clase puede construir. Como arma, tendrá una pistola, un arma barra herramienta, o sea el hacha martillo, y una pala. La nación representante será Francia, o sea que la pistola será la Rubí 1915.
La penúltima clase es el Flamer, una clase hecha para barrer trincheras, equipada con un lanzallamas, una pistola, y para su arma melee, será la porra de trinchera. Esta clase será representada por Austria-Hungría, o sea que su arma será el lanzallamas UX, y como pistola, la Fromer Stop 1912. Y por último, el oficial, la clase que comanda a las tropas, esta clase está equipada con una pistola, un sable, y unos binoculares. En este caso, será un oficial alemán, con la pistola Luger P08. Ya con las clases asignadas, pasaré con las armas, y lo relacionado a ellas. Ok, esta será la parte más complicada del vídeo, ya que tengo que dar un aproximado de cuánto daño y cuánta penetración tendrían las armas de Entrenched en el universo de Guts, sabiendo que, en Entrenched no existe la penetración, aparte de que el daño funciona diferente, ya que el daño en Entrenched dependerá de a qué parte del cuerpo la bala impacte, mientras que en Guts, el daño de un arma es de un solo valor, en la mayoría de los casos. Hay muchos factores que determinarían el daño y la penetración de un arma, pero para no quebrarme la cabeza tanto, lo voy a simplificar. En el dado caso de que se pasara tal cual el sistema de daño de Entrenched a Guts, solo se podría matar zombies de a uno por uno, debido a la inexistente penetración en Entrenched, incluso con una bala de un rifle de cerrojo. Y la verdad dudo que un mosquete tenga más penetración que este mismo, así que por eso, estaré dando una aproximación de cuánto daño harían estas armas, tomando de base el daño de algunas armas de Guts. También influyen cosas como la precisión, el rango, y la velocidad de recarga, pero esas son cosas a las que no voy a poner tanta atención, mi prioridad serán el daño y la penetración. Ya con esto dicho, empecemos de una vez. Empezaré con el rifle Ross MK3, y el rifle Smle MK3. Los pondré juntos ya que estos usan el mismo calibre, el .303 British, solo que el Smle MK3 es un rifle diseñado para cortas y medianas distancias, y esto se puede ver en el daño que tienen en Entrenched, ya que el daño del Ross es de 113 a la cabeza, mientras que el del Smle es de tan solo 98. El cargador del Ross es de 5 balas, mientras que el del Smle es del doble, o sea, 10 balas, lo que compensa un poco su reducción en el daño. Para calcular el daño, usaré de base el daño del rifle, que un dato interesante, es que este rifle está inspirado en el 1796 MHz, que es de origen austríaco. El rifle tiene un total de 195 de daño, y 15 de penetración, según la wiki no oficial del juego, y es una de las armas más precisas y con más daño de Guts, si hablamos de las armas canónicas. Siendo así, podría decir que el rifle Ross podría ser 75% más potente, y que el Smle MK3 sería solo un 50% más potente, pero como dije, esta solo es una suposición. O sea que quedaría de la siguiente manera. El rifle Ross tendría unos 340 puntos de daño, y de penetración, tendría más o menos de entre 20 y 25 de penetración. Y el Smle MK3 tendría un daño de más o menos 290 puntos, con una penetración de entre 18 y 22 puntos. Los valores están redondeados, debido a que me daban un decimal. Aplicaré el mismo daño del rifle Ross para el rifle Carcano, y aunque el rifle Carcano es considerablemente menos potente que el Ross en la vida real, al fin y al cabo en Entrenched hacen el mismo daño, más que nada por motivos de balanceo, así que no me voy a complicar tanto la existencia, y les pondré el mismo daño y penetración. Pero una diferencia notable, es que el Carcano tiene capacidad de 6 balas, lo que le otorga algo más de cadencia. El siguiente arma es el Winchester 1895 ruso, con un cargador de 5 balas. Este arma usaba el mismo calibre que los rifles Mosin Nagant, al menos en la versión que usó el Imperio ruso, es decir, que este Winchester disparaba las mismas balas que un rifle, y según esa lógica, tendría que ser igual de poderoso que el Ross o el Carcano, ya que en Entrenched, muchos de los rifles tienen el mismo daño, pero por motivos de balanceo, se nerfeó un poco, siendo que el daño máximo que se puede hacer es de 83. También hay que aclarar que esta versión del Winchester usaba un clip de balas con un cargador de caja, como el de los fusiles de la época. Usaré de base el daño del rifle otra vez, ya que creo que el Winchester sigue siendo más potente que el rifle de Guts, pero no creo que sea más potente que el Smle MK3, lo digo porque en Entrenched el Winchester es menos potente que el Smle, pero por lógica, el Winchester debería de ser más potente que el rifle de Guts. Teniendo eso en cuenta, el daño y penetración quedarían de la siguiente manera. El daño sería de 180 puntos de daño, y la penetración sería máximo de 7 u 8 puntos. Las siguientes armas son el Maxen 1905 y la pistola de repetición.
Por parte de la Madsen, un arma con un cargador de 25 balas, se sabe que esta disparaba diferentes calibres, pero en el caso de Bulgaria, lo más probable es que disparara un calibre similar al de los rifles Mannlicher, pero, otra vez, por motivos de balanceo, el daño de esta arma se redujo a un máximo de 32 puntos. Utilizaré de base el daño de la M4 de UTS, que tiene un daño de 115, y una penetración de 4. Entonces, su daño quedaría así. Su daño sería de 90 o 100 puntos, y la penetración sería de entre 3 a 4 puntos, considerando que la M4 es más potente que la Madsen, pero eso no le quita que tenga una buena cadencia. La siguiente arma es la pistola de repetición, o mejor conocida como la Repetier Pistol EM1912-16, considerada por algunos como la primera pistola ametralladora de la historia. Esta arma es básicamente una pistola Steyran 1912 modificada, utilizada por los asaltos búlgaros para combate a corta distancia, y es una de las armas más rotas de Entrenched, al tener un daño considerable, siendo de máximo 30 puntos, y una cadencia de disparo bastante alta, a pesar de solo tener un cargador de 16 balas. Para compararla, utilizaré de base el daño de la pistola de chispa, con un daño de 85 puntos, y una penetración de 4. Entonces, quedaría de la siguiente manera. El daño de la pistola repetidora sería de 50 o 60 puntos de daño, y de penetración sería de solo 2 puntos. Sé que parece que tiene poco daño y penetración, pero su alta cadencia de disparo compensa bastante bien esos dos factores. Hola, muy buenas, soy el Bobby del futuro, interrumpo el vídeo únicamente para recordarles que si les está gustando el vídeo no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, para que no se pierdan ningún vídeo que suba. Estos vídeos me toman mucho en editar, y agradecería de todo corazón que me dieran su apoyo. Ya sin más nada que decir, los dejo con el vídeo. Pasaré ahora con la Ruby 1915 y la Fromer Stop 1912. Estas dos armas tienen un daño bastante similar en Entrenched, con un cargador de 9 y 7 balas respectivamente. Son diferentes entre sí en la vida real, más que nada en el calibre, pero siendo sincero, en una partida de Entrenched no lo son tanto, así que por eso voy a ponerles más o menos el mismo daño, pero para que se diferencien, no será tan similar. Voy a usar la pistola de chispa de nuevo como base. Entonces su daño quedaría de la siguiente manera. El daño de la Ruby sería de 80, con una penetración de 3, y la Fromer Stop tendría un daño de 85, con una penetración de 3 también. Estas dos pistolas más que armas primarias, las consideraría armas secundarias. También tengo que hablar de la ametralladora pesada del ingeniero, y como este es francés, su ametralladora pesada es la Hotchkiss M1914. Esta ametralladora disparaba el mismo calibre que los fusiles Lebel de Francia, el 8 mm Lebel. En el juego, la ametralladora pesada puede variar en cuanto a su daño, pero creo que la de Francia tienen un máximo de 39 o 41 puntos de daño. Digo esto porque la wiki del juego está demasiado desactualizada, y aparte no tiene información sobre la ametralladora pesada. No hay nada parecido a una ametralladora pesada en el GUTS, así que usaré el daño de la M4 otra vez para calcular su daño. Entonces, quedaría algo así. Esta arma tendría un daño de 110 puntos, y una penetración de 5 individuos. La penúltima arma es el lanzallamas UX, con una capacidad de 30 puntos. Al principio no tenía ni la más remota idea de cómo iba a calcular el daño de esta cosa, ya que su daño es progresivo, y la información que te da la wiki no se entiende demasiado, vete tú a saber qué dice ahí, así que me las tendré que ingeniar para darle algo de sentido. Aquí ya hay algo curioso, y es que como dije anteriormente, en Entrenched las armas no tienen penetración, pero esta es de las únicas armas, sino que la única, que sí tienen esta mecánica, ya que podemos quemar a varios enemigos a la vez. Tomaré de ejemplo la botella de alquitrán de Guts, ya que al impactar hace 20 de daño, y hace 2 de daño progresivo. No hay que pensar mucho como para llegar a la conclusión de que un lanzallamas hace mucho más daño que una botellita, así que su daño quedaría de la siguiente manera. Al principio, o sea al momento de impactar, habría un daño de 30 puntos, y después habría 10 puntos de daño progresivo. De penetración, pues tendría como 6 puntos, debido a que el alcance del arma es algo reducido. Esta arma se recarga poco a poco después de su uso, así que se debería de gestionar bien el uso de esta arma.
Y ya por último, la Luger P08, el arma del oficial, con un cargador de 8 balas, una pistola que hace más daño que las pistolas convencionales, al hacer un máximo de 45 puntos de daño, utilizando el calibre 7.65 x 21 mm Parabellum, un calibre popular para su época, con una potencia algo elevada. Utilizaré otra vez la pistola de Guts para asignarle el daño. Esta tendría un daño de 100 puntos, con una penetración de 4 puntos. Siendo un buen daño para una pistola con buena precisión. También tengo que tomar en cuenta las armas melee, ya que también son importantes. Primeramente empezaré por el sable. Este será el más fácil, ya que pues, es un sable igual al de Guts, así que sus estadísticas de daño y penetración serían las mismas. El siguiente arma es la bayoneta, una buena alternativa a la pala del fusilero. A primera vista podríamos decir que también sería lo mismo que su contraparte de Guts, pero en realidad, no son tan iguales entre sí. En primer lugar, el alcance que tienen ambas bayonetas no es el mismo, siendo que el mosquete tiene más alcance al ser más largo, mientras que el rifle Ross es más corto. Aparte, el rifle Ross no fue pensado para ser usado en el combate con bayoneta, ya que en realidad, era un rifle enfocado hacia los francotiradores. Aunque eso sí, el rifle Ross sí podía usar una bayoneta, pero como dije antes, esta no era su función principal. Las estadísticas de la bayoneta de Guts, según la wiki, es de 55 base, y no más de 1 de penetración, y debido a que los personajes de Entrenched no tienen ni la carga, ni el espontoón, usaré solo los valores de daño y penetración. Entonces, sus estadísticas serían las siguientes. El daño sería de 50, y su penetración sería de 1. El siguiente arma es el cuchillo de trinchera, un arma que hace poco daño, pero que lo compensa con su gran rapidez para el ataque. Este arma es característica de la Gran Guerra, debido a que se usaba principalmente en las trincheras, de ahí el nombre, ya que era muy eficaz, para el tamaño reducido de las mismas. Este arma cuenta con pinchos en la protección del puño, aunque esto en Entrenched no tiene funcionalidad. Voy a utilizar el cuchillo medieval como base para sus estadísticas. El cuchillo de trinchera tendrá un daño de 40, con una penetración de solo 1, debido a que como tal, fue diseñado para el combate con solo un enemigo. Otra arma melee de Entrenched es la porra de trinchera. Este arma no era como tal un arma oficial de los ejércitos, sino que era un arma rudimentaria que los soldados usaban, existiendo bastantes versiones de esta, ya que se fabricaban con lo que tenían a la mano, y en el caso de Entrenched, es una porra de madera, con pinchos de metal oxidado. Es un objeto contundente, o sea que en vez de cortar, la letalidad de esta arma depende de la fuerza que se le aplique. Usaré la porra del oficial de los residentes de Kentucky para calcular sus estadísticas. Su daño será de 50 puntos, pensé en ponerle el mismo daño que la porra, pero debido a que la porra de trinchera tiene pinchos, le agrega algo más de daño. Y la penetración, sería igual, o sea, 3 puntos. Un arma reciente, es el hacha martillo, el cual reemplazó el martillo que anteriormente tenía el ingeniero. Esta es el arma melee que más daño hace en Entrenched, ya que hace un total de 120 puntos. Para calcular sus valores, usaré el daño del hacha del zapador. Su daño sería de 80, y su penetración sería de 5. La desventaja de esta arma es que es algo lenta de usar. Otro arma similar en los dos juegos es el hacha de mano, aunque la de Entrenched es más delgada en la parte de la hoja, pero aún así, sigue siendo bastante efectiva contra los enemigos. No le voy a poner el mismo daño, pero sí será uno similar. De daño serían entre 35 o 40 puntos, y de penetración, creo que solo sería de 2. La penúltima arma es el sartén, el vivo ejemplo de que cualquier cosa se puede volver un arma en tiempos desesperados. Según yo, no hubo evidencia histórica de que se usaran sartenes en la Gran Guerra, o al menos no encontré información al respecto, pero me imagino que en la situación en la que vivían los soldados, cualquier cosa podía servir. Al igual que la porra, es un objeto contundente. No creo que pueda tener más de un punto de penetración, pero aún así, le daremos sus valores. De daño creo que solo tendría como 20 o 25 puntos, porque estamos hablando de una sartén, una cosa que no tiene filo, así que yo digo que es un daño razonable. Y de penetración, solo tendría 1 o 2 puntos. La última arma es la pala de combate. Esta arma en Entrenched sirve tanto para atacar, como para hacer trincheras y huecos, pero no creo que sea muy útil excavar o hacer una trinchera en el universo de Guts, a menos de que puedas hacer trampas junto con las estructuras del ingeniero. Utilizaré su contraparte de Guts para calcular su daño y penetración.
Su daño sería de más o menos 45 puntos, lo digo porque es más manejable al ser más pequeña, y de penetración posiblemente sea de 2 o 3. Ahora, pasaré con las mecánicas, el corazón de todo juego. Ambos juegos tienen mecánicas que contribuyen a su respectivo gameplay, ya que lo hacen más divertido, desafiante, e interesante. Por obvias razones, sus mecánicas no van a ser iguales, o al menos la mayoría de ellas no lo son, así que voy a tratar de dar un balance entre estas mecánicas. No voy a hablar de todas, porque no quiero que el vídeo quede más largo de lo que ya es, así que solo hablaré de las más importantes. Mecánica 1, infección. En Guts and Black Powder, la infección es una mecánica que desde la actualización de Roscoe se ha vuelto más peligrosa, transmitiéndose de varias maneras, unas más letales que otras. Y justamente el capellán se volvió más importante, al ser el único con la capacidad de curar a los soldados de la infección. Ya que anteriormente, la infección era algo menor de lo cual preocuparse, y el capellán no era muy usado. En Entrenched no hay nada parecido a un capellán, por lo que, sin un capellán cerca, los personajes de Entrenched no tendrían ninguna manera de curarse de la infección, o sea que tarde o temprano, los personajes terminarían volviéndose zombies. Esta es una desventaja que tienen estos personajes, así que, el combate a distancia será algo que tendrán que tomar en cuenta para su supervivencia. Mecánica 2, daño de caída. En Entrenched, el daño de caída es inexistente, al menos de momento, o sea que te puedes aventar desde lo más alto que nos permite el juego, y aún así, no nos pasará nada. A comparación de Guts, que si podemos recibir daño si caemos desde una altura considerable, e incluso, nos podremos quebrar las piernas si la altura es bastante alta. La falta de esta mecánica en Entrenched es por una razón simple, y es que la mayoría de sus mapas no tienen lugares altos, aparte de que su gameplay es más arcade, sacrificando el realismo, por un gameplay más divertido. Así que, sí, los personajes sufrirían daño de caída, no más para mantener lógica. Mecánica 3, la comunicación. La comunicación en ambos juegos es diferente, mientras que en Guts and Black Powder tenemos los callouts, que hacen la comunicación más fácil, en Entrenched no hay callouts, siendo lo más parecido el silbato del oficial, que transmite diferentes mensajes dependiendo de la cantidad de pitidos que se den. Y como únicamente hay un oficial en el equipo, este sería el encargado de dar los mensajes. Los silbatos en la Gran Guerra servían para transmitir mensajes, y a diferencia de Entrenched en donde todos los pitidos son los mismos, no había un código oficial para el uso de los mismos, así que, creo que sería difícil la comunicación entre los soldados, al ser de diferentes países. Mecánica 4, curación. La curación en ambos juegos también es diferente, ya que en Guts es más compleja, debido a que hay heridas que solo se curan de una determinada manera, mientras que en Entrenched solo es una venda, que cura instantáneamente a los aliados, y al médico. Obviamente una sola venda no es suficiente para curar heridas como el hachazo del zapador, o el empalamiento del cuirassier, así que también sería una desventaja que tendrían estos personajes. Pero algo que sí tienen los personajes de Entrenched, es la capacidad de curarse por sí mismos, ya que si recibimos daño, la barra de vida se va a rellenar de poco a poco. Algo que los personajes de Guts también pueden hacer, pero solo en algunas ocasiones, como en los mapas de rondas infinitas, en mapas como Berezina o San Petersburgo, ya que los personajes recuperan un poco de vida con cada ronda que pasa. No lo veo tan roto, ya que la curación es bastante lenta, y no creo que esta habilidad de curarse sirva si es que tienen heridas o efectos negativos graves. Mecánica 5, correr y nadar. Esto puede parecer una tontería, pero en Entrenched, los personajes pueden correr a voluntad y en cualquier momento, y nadar sin ningún problema. Mientras que en Guts, los personajes no pueden correr a voluntad, siendo lo más parecido que tienen la carga del oficial. Y tampoco pueden nadar, ya que en casos como en San Sebastián, Cowboy Roscoe, los personajes se mueren al instante al tocar el agua en la orilla, o al caer a un cuerpo de agua grande. En mapas como la fortaleza de Bardous, Roscoe o Copenhague en sus actos finales, el tocar el agua es sinónimo de una muerte instantánea. Pero en mapas como San Sebastián o Cau, hay partes en donde es absurdo morir, como en la costa de San Sebastián, o en el puente al castillo de Cau, ya que no creo que la profundidad sea tan grande como para morir ahí. Se me hace que esto es una referencia a GTA 3. Y a ver, si los personajes de Entrenched pudieran correr, pues no habría mucho problema, pero la habilidad de nadar sí estaría rota, porque mapas como Berezina serían prácticamente un chiste, ya que nomás habría que cruzar a la otra orilla del río nadando.
Así que, quedaría así. Si tendrían la habilidad de correr, porque de todos modos no creo que sean más rápidos que un runner, pero la habilidad de nadar no estaría casi, ya que no hay tantos mapas de Guts en el agua. Mecánica 6, balas infinitas. Aquí tanto Guts, como Entrenched fallan en términos de lógica, ya que en ambos juegos los personajes tienen balas infinitas, porque no importa cuánto dispares, nunca se acabarán las balas. A excepción de los coraceros, que tienen un límite de 10 balas. Pero aquí juega un aspecto importante, y es el hecho de que las armas de Entrenched son mucho más superiores que las armas de Guts, no solo por el hecho de que la cadencia de disparo es más alta, sino que también sería bastante roto que estos personajes tuvieran balas infinitas. Obviamente las balas infinitas en el contexto de ambos juegos es diferente, ya que como dije en un principio, ambos juegos tienen un enfoque distinto. Así que, para hacerlo más interesante, vamos a hacer lo siguiente. Los personajes únicamente estarían limitados a una cantidad de 10 cargadores, esto es algo similar a lo que pasa con el coracero, que solo tiene 10 balas de reserva. Esto haría que los personajes estén obligados a usar sus armas cuerpo a cuerpo y artilugios, y no solo depender de sus armas de fuego. Mecánica 7, construcción. Las construcciones en los dos juegos son diferentes, ya que en Guts únicamente tenemos 3, aparte de que estas no tienen colisión con los jugadores, mientras que en Entrenched, el repertorio de construcción es mucho más grande, y muchas de estas sí tienen colisión con los jugadores. Cabe aclarar que muchas de estas construcciones serían inútiles, a excepción de unas cuantas, como el alambre de púas o las bolsas de arena. Pero aquí hay algo que me tiene extrañado. ¿De dónde saca el zapador y el ingeniero los materiales para hacer sus construcciones? Digo, literalmente aparecen de la nada, pero bueno, no profundizaré tanto. Otra cosa mínima que pasa es que en Entrenched podemos dañar nuestras propias defensas si es que golpeamos o disparamos a ellas, y creo que para la situación a la que se enfrentarían los soldados, sería algo desfavorable. Una última cosa es que en Guts hay un límite de construcción, mientras que en Entrenched no existe ese límite según yo, así que, sí habría el mismo límite de construcción para el ingeniero de Entrenched. Mecánica 8, respawns. Tanto en Guts como en Entrenched existen los respawns, solo que de diferente manera. Mientras que en Entrenched podemos revivir las veces que queramos, en Guts and Black Powder solo lo podremos hacer en determinados lugares, si hablamos de los mapas de objetivo. También, podemos revivir después de cada ronda en los modos de rondas infinitas y el modo de resistencia. Cabe aclarar que esto solo es una mecánica, y que en un contexto realista, que yo sepa, no se ha inventado algún método para revivir a alguien. Así que en mi punto de vista, creo que los personajes de Entrenched no tendrían la capacidad de revivir. Bueno mi gente, la mayoría de las mecánicas que yo considero más importantes ya estarían cubiertas, sé que hay muchísimas más mecánicas que tienen ambos juegos, pero como dije antes, solo tomé las que yo consideraba más importantes. Ahora, pasaré con el último punto de este video. Bueno mi gente, después de casi media hora de información y datos, pasaré con el último punto de este video. Para eso, intentaré contar una pequeña historia, o un poco de lore de cómo los personajes de Entrenched llegaron al universo de Guts. Y de una vez les aviso que va a quedar medio culero, ya que no soy experto en este tipo de cosas, pero si eso no es problema para ustedes, así es como quedaría. La escaramuza británica, a quien llamaremos Charles, despierta en un lugar extraño, golpeado y bastante confundido. Lo único que recuerda, es que estaba en el frente junto a sus camaradas, cuando fue víctima de un ataque de artillería. ¿Está en el cielo? ¿En el infierno? ¿Acaso en el purgatorio? ¿Las cosas que hizo en la guerra lo condenaron a esto? Charles no lo tenía claro. Pero lo que sí sabía, era que ese lugar no le daba buena espina. Un poco más adelante, se llevaría una grata sorpresa.
Un puñado de soldados, tanto de la Entente como de la Triple Alianza, se encontraba frente a él. Ambos bandos apuntaban sus armas unos a otros, dominados por la desconfianza. Charles reconoció a algunos de ellos, ya que los había visto antes en la batalla de aquel frente. Ellos también estaban confundidos, no sabían dónde estaban, y la incertidumbre comenzaba a consumirlos. Charles intervino al ver que estaban a punto de arremeter los unos contra los otros. Su camarada canadiense, llamado Teodoro, preguntó visiblemente asustado, ¿dónde estaban y qué hacían allí? Charles no lo sabía tampoco, él mismo tenía dudas, pero intentó tranquilizarlo, asegurándole que todo estaría bien y que debía haber una forma de salir de allí. Tras un breve momento, Charles y los soldados de la Entente lograron organizarse, a pesar de la barrera del idioma. Sin embargo, los soldados del otro bando seguían desconfiando. Charles, que no hablaba otro idioma que no fuera inglés, tenía dificultades para comunicarse con ellos. Por suerte, Laurent, el ingeniero francés, dijo que sabía algo de alemán e inglés, y se ofreció como traductor. Charles, aliviado, se acercó a los soldados del otro bando. Les explicó que debían dejar sus diferencias de lado, y que lo mejor sería trabajar juntos para encontrar una salida de ese lugar. Mencionó que ahora tenían un objetivo en común, y pidió de manera cordial, una tregua temporal. Laurent tradujo el mensaje con algunas dificultades, pero fue suficiente para que los soldados entendieran lo que Charles intentaba decir. Los hombres de la Triple Alianza dudaron. Sabían que Charles tenía razón, pero aún así no estaban dispuestos a cooperar con sus antiguos enemigos, y al principio se negaron. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una horda de muertos vivientes irrumpió en el lugar donde se encontraban todos los soldados. Los muertos se veían demacrados, unos con ojos rojos, otros portando uniformes militares, incluso llegando a portar hachas, y otros solo parecían que querían algo fresco para devorar. El terror se apoderó de todos, nadie sabía qué hacer, hasta que el oficial alemán, el oficial Otto, dio una orden firme. Todos la obedecieron casi de forma automática. Los soldados observaron con horror cómo los cuerpos se amontonaban en el centro del recinto. Todo el lugar estaba cubierto de sangre y vísceras, consecuencia de la explosión provocada por un bomber que había logrado entrar. Reconociendo el peligro, Charles y Laurent se acercaron a los soldados de la Triple Alianza. Les dijeron que si no trabajaban juntos, morirían todos allí. Lo que acababan de presenciar dejaba claro que este mundo era incluso peor que el frente de batalla, y que no había lugar para el orgullo ni para viejas rivalidades. Los soldados búlgaros, seguidos por un soldado austrohúngaro, fueron los primeros en aceptar, el miedo a morir en ese lugar, y el temor de no volver jamás a casa, fue más fuerte que su arrogancia. El oficial alemán, a regañadientes, aceptó también. Sabía que estaba colaborando con sus enemigos, pero también entendía que era la única forma de sobrevivir. Con voz firme, dijo que si iban a trabajar juntos, él sería quien daría las órdenes. Charles y los soldados de la Entente dudaron por un momento, pero reconocieron que el oficial tenía experiencia. Se organizaron lo mejor que pudieron, y con una mezcla de miedo, incertidumbre, y una chispa de esperanza por volver a casa, se internaron en ese mundo extraño, decididos a encontrar una salida. Después de aquel altercado dentro de la iglesia de Leipzig, nuestros soldados salen al exterior. Otto da órdenes de no usar armas de fuego hasta que sea 100% necesario, esto para evitar desperdiciar balas. No se encuentran con algún muerto al principio, debido a que ya habían acabado con ellos en la iglesia. Los soldados tienen miedo de que puedan convertirse en una de esas cosas. Teodoro, el más joven del grupo, cree que si reciben un ataque o una mordida, terminarían por volverse uno de ellos. Un poco más adelante, se encuentran con un moribundo soldado prusiano. Los soldados se acercan para intentar auxiliarlo, pero ya era muy tarde para hacer algo, él ya estaba infectado. Otto le pregunta qué es lo que pasó para que esté en ese estado. El soldado prusiano, extrañado por el aspecto de aquellas personas, le dice que ha sido infectado por esas cosas, y que pronto se volverá uno de ellos. Dice que es el último de todo su grupo, ya que fueron eliminados por los caníbales, según sus palabras. Otto le pregunta que qué rayos son esos caníbales, y también dice si existe una manera de escapar de ese lugar. Con sus últimas fuerzas, el soldado prusiano les comenta que los caníbales eran personas que fueron infectadas con un virus letal. Todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados a tiempo, sufrirán las consecuencias.
No podrán descansar en paz, y es lo mismo que le pasará a él. Y no solo eso, sino que comenta también que si no tienen cuidado, cualquier rasguño, herida, o mordida, puede transmitir la infección. Por último, dice que si quieren salir, deben llegar al puente que conecta la ciudad con el exterior, pero que la entrada a aquel puente está bloqueada por una reja, y que deben de buscar una manera de abrirla. El soldado empieza a agonizar debido a la infección, y le ruega a los soldados que acaben con su sufrimiento de una vez. Nadie estaba dispuesto a hacerlo, nadie quería cargar con la responsabilidad. Al final, el mismo Otto fue quien se ofreció a hacerlo. Otto empezó a titubear, pero al final, presionó el gatillo. Después de ese crudo momento, Otto les comenta a los demás soldados toda la información que le dijo el soldado prusiano. También les comenta que, tanto el uniforme, como el arma que tenía en manos ese soldado, eran de una época diferente, algo que le parecía extraño. Laurent fue el encargado de traducir el mensaje para sus compañeros. Todos quedaron confundidos, ¿acaso habían viajado en el tiempo? ¿O estaban en una dimensión diferente? No lo sabían, pero no era momento de pensar en eso, tenían que escapar de la ciudad. Teodoro aprovecha para confirmar su teoría, y recomienda al equipo mantener su distancia de los infectados, y mantenerse juntos en todo momento. Laurent vuelve a traducir el mensaje, y todos acuerdan hacerlo. Los soldados avanzan, encontrándose con algunos infectados, pero con sus armas cuerpo a cuerpo, se deshacen de ellos sin mucho inconveniente. Llegan a un callejón, con una puerta bloqueada. Encuentran a un soldado francés al lado de la puerta, junto a una pistola de chispa. Laurent reconoció ese uniforme, ya que lo había visto en algún lado, pero decidió no darle importancia. Escuchan algunos gruñidos venir del interior de aquella puerta, así que toman precauciones. Uno de los soldados encuentran 2 cañones al fondo de aquel callejón, y el oficial ordena cargarlos para usarlos con lo que sea que esté adentro. Otto manda a Laurent a construir algunas defensas frente a la puerta, usando alambres de púas. Y también mandan al asalto búlgaro, Iván, para abrir la puerta con una granada. Una vez se colocan los alambres, el ingeniero se retira y el asalto lanza su granada, abriendo la puerta. Los corredores que estaban encerrados salen rápidamente, pero el alambre de púas los frenan. El oficial ordena que disparen los cañones, y así lo cumplen, acabando con todos los corredores. Nuestro ingeniero retira lo que queda de los alambres, y los soldados avanzan. Suben por las escaleras y se encuentran en un bar con algunos zombies, pero nada que no puedan enfrentar. El oficial nota que hay varios zombies afuera del bar y ordena al lanzallamas que se posicione primero para atacar. Una vez sale, el lanzallamas, reduce a cenizas a todos los zombies del área. Para su desgracia, sale un poco herido, debido a la explosión de un bomber cercano. Dimitri, el médico ruso, atiende sus heridas. Karl, el austrohúngaro, agradece la atención. Ven que hay una barricada obstaculizando el camino, por lo que se disponen a derribarla para poder pasar. Al frente, está un carro lleno de barriles de pólvora, y recordando lo que aquel soldado prusiano dijo, se disponen a llevarla al fondo de la calle. Avanzan más adelante, y se encuentran algunas antorchas, y un pequeño incendio. Otto propone que Karl use su lanzallamas, pero este le dice que no puede, debido a que su lanzallamas se quedó vacío, y que tienen que esperar para poder usarlo otra vez. Otto, notablemente enfadado, cambia de planes, y les dice que hay que usar las antorchas para llevar el fuego a la barricada, y derribarla para poder pasar. Los soldados empiezan a llevar al fuego a la barricada para destruirla y poder pasar, aunque no todo sería tan fácil. Otra horda de infectados empezó a salir de todos lados, rodeando a nuestros protagonistas. Laurent, rápidamente coloca algunos alambres de púas y algunas barricadas para protegerlos. Otto ordena a Iván y a su compatriota, dar fuego de supresión para ganar algo de tiempo. Tanto Iván, como su compatriota, Alexander, dispararon a cada infectado que veían. Mientras Iván usaba algunas de sus granadas, Alexander usaba su ametralladora y su pala para acabar con los infectados sin usar tantas balas. Afortunadamente, el fuego de supresión, y las defensas que había construido Laurent, fueron efectivas para ganar el tiempo suficiente, para que la barricada fuera destruida. Después de que la barricada cayera, nuestros soldados empujaron el carrito de pólvora, y avanzaron lentamente por el callejón. Los soldados usaban sus municiones estratégicamente para acabar con los zombies, Teodoro junto a Iván, lanzaron granadas para acabar con los zombies más fácilmente, y Charles, usó sus granadas de humo para despistar a los infectados a otro lado. Después de un corto viaje, nuestros protagonistas llegan al lugar, y ven que una reja cerrada obstaculiza el camino.
Con un poco del fuego de una antorcha, los soldados usan la carreta de pólvora para explotar la reja y poder pasar. Rápidamente se dirigieron a la salida, pero para su desgracia, había otra puerta cerrada. Los soldados se desanimaron al ver que su salida de ese infierno estaba tan cerca, pero a la vez, tan lejos. Varios infectados seguían llegando de la calle, así que nuestros protagonistas usaron sus armas para acabar con todos, aunque ahora tenían menos munición que antes. Después de un tiempo, terminaron con todos. Viendo que el equipo estaba bastante desanimado, Charles decidió explorar para ver si podía encontrar algo que les sirviera. Entonces, entró a la casa de al lado, y encontró una campana. A Charles se le ocurrió una idea riesgosa, pero que tal vez funcionaría. Fue con los demás, y pidió a todos reunirse en aquella casa. Charles les compartió su plan, propuso preparar una defensa construyendo trampas, ya que tenía pensado tocar la campana, para ver si alguien acudía a su ayuda. Muchos se negaron, ya que no sabían si había alguien más ahí afuera. Otto recalcó que el sonido de la campana atraería a los caníbales, aparte de que no tenían casi munición, mencionó que ese plan sonaba como un suicidio. Laurent les dijo que no tenían otra opción, y que posiblemente era la única manera de salir de ahí. Otto y los demás soldados se quedaron callados, no sabían qué decir, y nadie tenía una idea mejor. Así que, con bastante miedo, todos fueron a preparar las defensas. Después de un rato, atrincheraron el lugar lo mejor que pudieron, añadiendo una fosa, alambres, y varias barricadas. Entonces, Charles tocó la campana, con la esperanza de que alguien atienda el llamado. Gracias al ruido de la campana, miles de zombies empezaron a salir de todos lados. Muchos de ellos se caían a la fosa, y otros se quedaban atrapados entre los alambres. Laurent instaló una torreta Hotchkiss, que tenía dividida entre sus compañeros, para apoyar a la defensa. Muy pronto, empezó a disparar sin descanso. Otto mandó a los soldados a disparar contra los infectados, usando todo su arsenal. Runners, coraceros, bombers, cada uno de ellos, eran aniquilados por la ametralladora. Los caníbales ya habían cruzado la fosa, y lo único que los detenía eran las pocas barreras que habían. Los soldados retrocedían poco a poco, debido a que se estaban quedando sin munición. La ametralladora pronto se quedó sin munición también, dejando acorralados a nuestros soldados. No tenían más munición, granadas, o algo que los ayudara, solo sus armas cuerpo a cuerpo. En este punto, parecía que su muerte era inevitable. Pero entonces, como si se tratara de un milagro, Jacobo, un ingeniero francés napoleónico, apareció al escuchar las campanadas, y fue al rescate de nuestros protagonistas. Otto, al ver que si habían acudido a su ayuda, prepara a los soldados para salir de ahí. Jacobo usa el barril de pólvora para explotar la puerta y salir de ahí, pero al no tener en cuenta que su mecha era demasiado corta, termina muriendo en la explosión. Después de la explosión, Otto da la señal, y todos corren hacia la salida. Después de escapar de la ciudad de Leipzig, Charles despierta en una cama, con varias vendas. Laurent aparece al fondo, y se acerca a Charles, aunque Charles nota que a Laurent le faltaba un brazo. Charles le pregunta qué es lo que pasó, y le pregunta dónde están los demás. Laurent, feliz de verlo, le dice que sí salieron de Leipzig, y que al parecer era una especie de sueño, pero que al despertar, todos aparecieron aquí, y le comentaron que estuvieron en coma, y que apenas despertaron. Charles le pregunta qué año es, y Laurent, algo asustado, dice que es 1919, la guerra ya había terminado. Laurent también comenta que fue un milagro que hayan sobrevivido, y más, que fueran atendidos todos, ya que en este momento están en París. Un momento después, Otto también se levanta, y a pesar de su arrogancia inicial, se alegra de que todos estén bien. Charles, aliviado, y sabiendo que por fin volvió a casa, cierra los ojos, agradeciendo de que todo solo fuera un sueño.
Y bueno gente, así es como termina este vídeo. Al chile este video se volvió el más largo de todo mi canal. Como dije al principio, lo más probable es que este video quede obsoleto con el tiempo. Y sobre la historia, ya les dije que iba a quedar culero, es que al chile no soy bueno con este tipo de cosas, pero a mí sinceramente me gustó el resultado. Definitivamente este es el video que más tiempo me ha tomado en editar, y definitivamente no volveré a hacer vídeos largos en mucho tiempo. Espero que les haya gustado el vídeo, como dije antes, este me tomó mucho en editar, así que agradecería un montón si dejaran un like. Si eres nuevo en el canal, y este es el primer video mío que ves, suscríbete y dale a la campanita, para que no te pierdas ningún video que suba. Lo más probable es que el siguiente video sea el especial 400 suscriptores, si es que la actualización de Guts and Black Powder no sale antes, así que esperen el vídeo. Sin más nada que decir me despido, soy Bobby el Lobo Austrohúngaro, y nos vemos en el siguiente video.